fue un año muy malo para nosotros. Por nuestro lado, hemos hecho un ejercicio de estimación de pérdidas por hora de corte y lo hemos calculado entre 2.4 y 2.5 millones, es decir, 2,5 millones de dólares por hora de corte. La crisis energética fue un duro golpe a la economía, tal cual pudimos escuchar a Elena Cacuango, representante del gremio de panificadores de Pichincha, y Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Hasta el momento, Ecuador ha enfrentado 93 días de apagones seguidos, desde mediados de septiembre hasta finales de diciembre, sin tomar en cuenta los cortes de luz en abril pasado. Los negocios y la industria han intentado sobrevivir en esta particular crisis. Sin embargo, reconocen que les ha tocado prescindir de trabajadores. Cerrar no hemos cerrado, ya que tras del negocio de la panadería hay una familia que alimentar, que sacar adelante. Entonces lo que se ha tomado es medidas como despedir a la gente. Nuestros propios compañeros han tenido que ponerse al frente a trabajar el pan. Hemos bajado las ventas, hemos dejado de vender postres por el tema de los frigoríficos, hemos perdido materia prima. 2 despidos intempestivos se registran cada hora en Ecuador desde que iniciaron los apagones, el pasado 18 de septiembre de 2024. Así lo develan los datos del Ministerio de Trabajo. Se evidencia además que durante ese tiempo existieron 54.514 actas de finiquito, de las cuales 3.237 son por despidos intempestivos. Si bien el empleo adecuado se ubica en el 35,3%, hay que destacar que la sumatoria de la informalidad alcanza el 64,5%. Lo que evidencia que casi 7 de cada 10 personas no tienen un empleo pleno, una tendencia que se mantiene desde la pandemia. Hay una premisa básica que yo sí quisiera que todos la entendamos. No hay empleo sostenible sin empresa sostenible. No hay una dinamización de la economía según el Servicio de Rentas Internas. Las ventas locales alcanzaron los 178.000 millones entre enero y noviembre del 2024. Apenas subió 448 millones de dólares en comparación con el 2023. Esa cifra es mínima teniendo en cuenta que en otros años los niveles de crecimiento eran superiores. Y la gente así lo siente, porque no solo son pérdidas por los apagones, sino que no se vende porque la situación económica está fregada. Nosotros hicimos un análisis que estábamos perdiendo sobre los $2,000 mensuales. Entonces, encima de esa vez, de repente se dañaba un coche de 400 panes nomás en el día. Sí fue una pérdida durísima. Esta misma realidad la vivieron los comerciantes autónomos. En todo lado, por todo lado existe ya comerciantes. Todas las personas quieren sacar, aunque sea a vender un agua en la esquina. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. No hay trabajo, a lo menos en este periodo de este presidente, no hay trabajo. Ahí vemos, ha aumentado hartísimo la informalidad. No, fuentes de trabajo no existen. La pobreza es otro de los factores que será impactada a partir de los apagones. Hasta antes de los cortes de energía, la pobreza a escala nacional se ubicó en 25,5% según el INEC. Sin embargo, para el economista Byron Villasís, esta cifra incrementará. Nosotros consideramos que es mayor ese porcentaje, mínimo 10 puntos más. Y toma en cuenta que estamos hablando aquel extremo que está en condiciones más graves. No estamos hablando de la franja de condición de vida de los hogares que eran estrato medio o la clase media, que de a poquito, desafortunadamente, va bajando hacia clase media baja. Hay un 20% de clase media que desafortunadamente sus condiciones laborales y sobre todo de desigualdad se van desmejorando y se van cada vez más acercando a las clases trabajadoras populares pobres. Según las cifras del INEC, 1 de cada 4 ecuatorianos vive con un ingreso mensual de apenas $91.55, es decir, $3 diarios, mientras un 10,6% cuenta con ingresos de $51,60 mensuales o $1.72 diarios. Mientras tanto, la gente percibe que no hay ayuda de parte del gobierno ni con crédito, ni con asesoría y mucho menos con información. No, nada, no hemos tenido ningún acercamiento, incluso sí faltó de pronto hacia nosotros el tema de información sobre los generadores, porque tratamos de ayudarnos con ese tema comprando, pero no tuvimos la asesoría técnica para saber qué potencia deberíamos comprar. A veces comprábamos muy pequeños, a veces muy grandes, o a veces sobreesforzábamos porque tenemos maquinaria, los hornos, la amasada, la batidora, las luces. Entonces hay casos de compañeros en los que se dañó, se explotaba el generador.
Entonces fue una inversión en vano. El economista Byron Villasís criticó que esta problemática no haya tenido la atención del gobierno, que ha causado un sinnúmero de problemas sociales. El problema es que son personas que no solo que sufren, sino que su propio sufrimiento no ha sido visibilizado. En muchos casos han caído, y todos conocemos los problemas que existen en temas psicológicos de depresión o en temas de migración forzada o de desintegración de hogares. Entonces, estos problemas son la causa de otros problemas sociales y se va generando un círculo negativo. Por eso consideramos que el semestre ha sido tremendamente negativo para el país, más allá de las cifras macroeconómicas que tratan supuestamente de decir que hay un ahorro o una reducción de déficit fiscales. Cuando vemos en realidad las condiciones de vida de la población en términos de bienestar, el Ecuador está sufriendo. El Ecuador y sobre todo la clase popular está sobreviviendo con las justas, y cuando ya se acerca al límite, estamos hablando literalmente sobre los límites que rebosan entre la vida y la muerte. De hecho, existe una destrucción en la calidad de los servicios públicos desde el 2018 y la vida se ha encarecido. Mientras tanto, los ecuatorianos tienen problemas para encontrar empleo y para emprender, lo que ocasiona que los niveles de pobreza y la miseria sigan incrementando. Así, los apagones marcaron la ruta de la alicaída economía ecuatoriana. El FMI reveló que la economía tendrá una desaceleración anual de 2,1 puntos porcentuales para este 2024. Es decir, solo crecería 0,3% que el año anterior. Esta dinámica tiene que ver con algunas decisiones claves del gobierno de Daniel Noboa. El presidente incrementó el IVA del 12 al 15%, medida que se mantendrá en 2025. Noboa también ordenó una contribución temporal a las empresas y de bancos y cooperativas. También se incrementó la tarifa del impuesto a la salida de divisas del 3,5 al 5%, pero ahí no quedó. Las mayores empresas fueron obligadas a pagar cada mes un porcentaje de sus ingresos a manera de autorretención. Y también se eliminó los subsidios de las gasolinas Extra y Ecopaís, lo que encareció su precio. Y para colmo, hubo una desaceleración del crédito bancario. La cartera de crédito alcanzó los 45.500 millones a noviembre, un crecimiento anual del 8%. Sin embargo, en 2023 creció al 10% anual, es decir, hubo una desaceleración de 2 puntos porcentuales. Y la cifra más preocupante si se analiza con noviembre del 2022, cuando la cartera de crédito creció a un ritmo de 16% anual. Con apagones y menos crédito hubo menos dinero para invertir y consumir. Así, los ecuatorianos no son optimistas con las expectativas para 2025. Para los primeros meses del año, el 69,34% de los ecuatorianos esperan que la situación económica se mantenga igual. El 22,76% prevé un empeoramiento en su situación y solo el 7,9% anticipa mejoras. Así, con pesimismo, termina 2024 y arrancará 2025. Informaron para Radio Pichincha Diana Dávila y Wilmer Torres.